Bueno, son las 5:10. Yo creo que vamos a dar inicio ya a este taller. Si hay alguna pregunta, con toda confianza en ese sentido. Voy a ir desarrollando poco a poco y les voy a ir explicando cómo ha sido un formato que yo hice, pero cómo en muchas cosas Dios me ha llevado a enriquecer más lo que es el compartir, ¿no? En este caso, pero sobre todo hacerle entender a la gente que Dios es un Dios bueno. Es un Dios, a veces no vamos a poder entender muchos términos teológicos como elección, predestinación, pero créame que para mí ha sido algo muy bonito porque una vez entendiendo la gracia, todos estos términos vienes a abrazarlos y decir, híjole, no merecía tanto amor, sin embargo, Dios me tuvo por digno, sin serlo, y me aceptó en su gran familia, que es la familia de Dios. Entonces vamos a orar, vamos a empezar esta tarde con este taller. Sean bienvenidos. Gracias por preparar su corazón para esto. Y yo sé algo que les digo antes, es cada quien tenemos nuestro método, créanme. Por ejemplo, muchos de nosotros, Elena, Pepe, tienen un don, el don de evangelismo. Igual yo lo tengo, me encanta esa parte. Muchos tal vez no los tengan, pero hermanos, esto es un mandato. Esto es algo que tenemos que hacer. Yo no tengo el don, pastor, pero es un mandato, tienes que hacerlo. Todos estamos con esa responsabilidad delante de Dios y Dios nos usa. Hay otros que ya se nos da naturalmente porque es Dios lo que nos capacitó para hacerlo en ese aspecto. Y la verdad que yo me gozo mucho a veces cuando voy con alguna persona o viene y ahí está, empieza el Espíritu Santo, háblale, 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 y es cuando empieza uno a compartir, ¿no? Pero vamos a empezar, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos guíe. Padre, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, ponemos en tus manos este tiempo de capacitación, buscando de tu dirección, de tu amor, tu gracia y tu misericordia. Señor, te pedimos que tú nos abras el entendimiento, que podamos ver tanto amor que has derramado sobre cada persona, sobre nosotros, y podamos entender que el Evangelio es algo que tenemos que compartir día con día. A ti sea la alabanza y la gloria, a ti sea todo honor. Te bendigo, te exalto, Dios, por habernos alcanzado y también porque ahora podemos compartir y llevar a otras personas a tu reino. A ti sea la alabanza y bendice este taller. En tu bendito nombre lo ponemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, mis hermanos, gracias a Dios por Amén. que están aquí con nosotros. Es una bendición el poder compartir este tiempo. Déjenme decirles algo muy interesante. Uno de los pasajes que me hizo pensar, por ejemplo, a mí, de cómo compartir la palabra de Dios, el mensaje de salvación, que debe ser algo serio, ¿no? Tenemos que tomarlo en serio. Y una responsabilidad de todos. Dios nos la mandó a todos, independientemente, como decía antes, que tuvieras el don o no, Dios te mandó. Y me encanta lo que decía Pablo, ¿no? A esta iglesia de Corintios, ahí en Primera de Corintios, capítulo 9, del 16 al 18, esta parte muy importante, déjeme leerla. Dice, pues si no anuncio el evangelio, decía Pablo, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Tenía que hacerlo Pablo, pero él confirma, y hay de mí, en el versículo 16, si no anunciar el evangelio. El 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Y Pablo hablaba, él sabía de las coronas, de los galardones que iba a recibir de parte de Dios, ¿no? Pero si de mala voluntad, dice, la comisión me ha sido encomendada, tengo que hacerlo. Si lo hago de buena voluntad, tengo premio, pero si no, pues tengo que hacerlo. O sea, aquí no hay opción, ¿no? Y dice el 18, la pregunta, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, como él lo recibió, para no abusar de mi derecho en el evangelio. De gracia recibimos, de gracia damos. Además, miren, algo muy importante, debemos entender que este es un mandato, hermanos, es para todos. Todos aquellos que han recibido la gracia de Dios también tienen la capacidad de poderla compartir, y sobre todo porque la gracia es de Cristo. La gran comisión ahí es para todos, nos dice.
en Mateo 28, 19 y 20, fíjense que es importante ir analizando cada una de las porciones. Dice este pasaje, por tanto, por lo que venía diciendo cuando Jesús dijo, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, y aquí es un gerundio, que significa mientras voy yendo a compartir, fíjense lo que tengo que hacer, dice, hacer discípulos. Es un mandato. Yo tengo que invertir tiempo en la gente, enseñarle las cosas de Dios, hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos, que es uno de las ordenanzas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, enseñándoles todas, a que guarden todas estas cosas que os he enseñado, ¿sí? Que os he mandado. Es importante esta parte. ¿A qué se refiere? Se refiere a aplicar la palabra de Dios en su vida. Y el Señor dijo, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es el respaldo de que Dios estaría con nosotros. Pero tenemos que enseñarle a la gente a que aplique la palabra de Dios día con día. Ahora, entonces, cuando entendemos nosotros, hermanos, precisamente que esto es un mandato para todos y que no es opcional, pues la Biblia nos dice precisamente que vamos a recibir coronas, galardones de parte de Dios, ¿sí? Cuando estemos en su presencia, por cada alma que acepte al Señor. Eso es importante. Imagínense, a veces, qué bueno sería que nos peleáramos por las almas. No, yo te voy a ganar y esto, pero a veces no es así. A veces no estamos compartiendo lo que deberíamos compartir. Pero cuánta gente a veces ya tiene tantos galardones ganados. Miren, compartir el evangelio, hermanos, es algo serio, ya que la sangre de muchas personas, quiero que entendamos esto, miren, la sangre de muchas personas, Dios la va a demandar de nuestra mano. Cuando tuvimos la oportunidad de compartirles el evangelio y nos quedamos callados y no lo hicimos, ahí en Ezequiel, precisamente, capítulo 33, si tú lo lees esta parte, yo voy a leer solamente el versículo 6, nos menciona esto. Pero si el atalaya, Dios nos ve a nosotros como una atalaya, no como testigos de Jehová, no. Atalaya es una persona que anuncia y está siempre presto para anunciar y ayudar a otras personas. Dice, pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado a causa de su pecado, dice, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Y déjeme decirle algo, cuando yo tenía apenas como 1 o 2 años de convertido, yo recuerdo que había visto a un compañero que fue, pues vivimos prácticamente, fuimos vecinos. Su mamá había fallecido cuando eran niños, me tocó a mí cargar el cuerpo, todavía siendo un niño, pero como era alto, gordillo, pues los ayudé. Y ya después de años, ya que estábamos más jóvenes, lo vi, me acuerdo, en un día, estuvimos platicando tantas cosas, pero nunca le compartí. La siguiente semana yo vi a su hermano y me vino a saludarme y me dijo, es que vine a sepultar a mi hermano. Yo no sabía, ¿qué? ¿Cómo? Ese día yo lloré como no tienen idea porque no le compartí el evangelio. Desde ese día yo le prometí al Señor que no perdería la oportunidad de estarle compartiendo a toda persona que Él me pusiera o que tuviera yo la oportunidad, vaya la redundancia, de estarlo haciendo. Y es algo muy, muy elemental, porque yo me sentía mal, decía, Señor, yo no entendía, yo no había leído este pasaje, pero en verdad yo decía, Señor, híjole, se fue sin ti, ¿qué va a pasar? Yo estaba llorando y preocupado. Y a su hermano hasta la fecha le sigo compartiendo. Él es muy duro de corazón, ¿no? En ese sentido, él está en Estados Unidos y le sigo compartiendo el evangelio. Ahora, mire, pensando en esto, Dios siempre nos va a poner oportunidades de compartir las buenas nuevas de salvación. Así que empecemos con esta capacitación y espero que al escuchar, hermanos, precisamente todo esto, Dios nos rete a hacerlo de aquí en adelante. Entonces, cuando alguien viene a ti, surge la pregunta, ¿qué es lo que debe de escuchar? ¿Qué debe de escuchar? Mire, muchas ocasiones damos nuestro testimonio y no digo que sea malo, pero a veces hablamos más de nosotros que del evangelio. ¿Qué es el evangelio?
que Cristo murió y resucitó y venció la muerte por nosotros, venció al pecado. Y explicas la obra redentora de él. Pero a veces hablamos, no, que yo era así y no está mal, pero tienes que hablar de la obra de Cristo, la persona de Cristo, que fue a través y el medio de llegar, que te hizo llegar a la presencia de Dios muriendo en la cruz del Calvario. Entonces, lo primero que la persona tiene que saber es mostrar cuál es nuestra condición delante de Dios. Tenemos que mostrarle cuál es nuestra condición delante de Dios, hermanos. Eso es muy importante. Mire, tenemos que llevarlo, por ejemplo, a Romanos 3, 23 al 24. Esta parte es importante, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Tienes que hacérselo de una forma general. Todas las personas hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero por su gracia, dice este versículo, estoy usando la Nueva Versión Internacional, pero por su gracia son justificados gratuitamente. Obviamente le explicas esa parte que es justificado, que Dios te presenta justos delante del Padre sin que Él haya hecho nada. Gratuitamente, dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a través de Cristo. Esa es la condición del hombre, del ser humano delante de Dios. Mire, la gente le va a poner a usted muchos argumentos, los cuales piensan que los hace merecedores del favor de Dios. Y a la luz de la Biblia, tienes que mostrarles lo que Dios dice, no lo que ellos quieren escuchar en ese sentido. Muchas veces te van a decir, es que pues no soy tan malo, no soy una persona buena, trato de portarme bien, trato de hacer cosas buenas, pero tú tienes que ser muy convincente en ese aspecto y tiene que ser en cierta manera tu convicción lo que dice la Biblia, el estarlo comunicando, ¿ok? Sobre todo debes estar convencido de que la obra la hará Dios, no tú. Así que donde precisamente aquí es donde yo le digo a la gente, fíjense, no debemos nunca desanimarnos. ¿Por qué? Porque no es algo que tú vas a cambiar inmediatamente a la persona. La obra aquí la hace el Espíritu Santo. Hay ocasiones que la gente no responde, es indiferente al Evangelio y te puedes desanimar, pero a fin de cuentas, la obra siempre la va a hacer Dios, no tú. Tú simplemente cumpliste en sembrar la semilla y eso tiene que darte esperanza. Tal vez tú la sembraste, otro va a llegar y va a cosechar. Así es la ley de la siembra y la cosecha en el Evangelio. Pero jamás debes desanimarte. ¿Por qué? Aquí es donde debes de aprender a descansar y confiar en la obra del Espíritu Santo. Por ejemplo, San Juan capítulo 16, versículo del 8 al 11. Fíjense lo que nos dice. Debe de formar parte de tu certeza y debes de estar convencido precisamente para no frustrarte de que Dios hace la obra. ¿Cómo la hace? Vamos a ver aquí. Viene lo que dice el versículo 8 al 11. Y cuando Él venga, habla el Espíritu Santo sobre las personas, convencerá al mundo, a la persona de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es el que convence? El Espíritu Santo, no nosotros, ¿ok? Versículo 9. De pecado por cuanto no creen en mí, en la obra redentora de Cristo, de lo que Él hizo, ¿ok? De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y cuando habla también de justicia, habla de que el hombre quiere llegar por sus propios medios a Dios, pero no puede. Y también dice el 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, precisamente de juicio, de lo que le puede esperar a futuro si no reconoce al Señor, que viene un juicio fuerte, no solamente para Satanás, sino también para todos aquel que no han reconocido a Cristo, ¿ok? Entonces, fíjense qué interesante esta parte, porque aquí tú descansas plenamente en Dios. Vas a compartirle algo, dice, si se convierte, dale gloria a Dios, qué bueno, porque Dios te usó, pero si no, ya hiciste también la labor, ¿ok? Esa parte es importante, que no se desanimen, porque a veces hay gente que está orando y orando y, pastor, tengo años. Bueno, tal vez a ti no te tocas cosechar, le toca a otra persona. Y esa parte tienes que dejársela a Dios, el Espíritu Santo, que logre.
Entonces, aquí empiezas a llevarle por el segundo paso. ¿Cuál es? Recordar que el ser humano no tiene la capacidad de acercarse a Dios. Esto tienes que dejárselo muy, muy claro. Porque el ser humano siempre tenemos la tendencia de que cuando yo me acerqué a Dios, cuando yo busqué a Dios, a ver, el que estaba perdido eras tú, no era Dios. El perdido eras tú. Era Dios el que te busca. Y lo vamos a ver. La manera en que Dios precisamente descarta toda forma del hombre de agradar a Dios por sus propios méritos es increíblemente desarmadora ante el ser humano. Fíjense lo que nos dice este pasaje. Vamos a verlo ahí en Romanos capítulo 3, versículo del 10 al 12. Y es muy importante porque aquí yo siempre le he denominado que el ser humano no tiene la capacidad de acercarse a Dios. Es Dios el que se acerca. Fíjense, es muy claro, como está escrito, no hay ni un solo que sea justo. Dice la Reina Valera, no hay justo ni a un uno. Si yo como ser humano pretendo llegar a Dios a través de mis propios medios, a través de mi justicia, de mis obras, dice Dios, ¿sabes qué? Tus obras no son suficientes, ni serán. No es tu justicia la que te hace merecedor o que llegues a mí. Segundo, dice, no hay quien entienda. En verdad, no hay ese razonamiento, esa conciencia plena de que Dios es real, de que Dios existe y que Dios quiere relacionarse con el hombre. Pero también la parte más fuerte y la más delicada es esta. No hay quien busque a Dios. Pero ¿cómo no? Si lo busco, bueno, es que es un Dios el cual tú te creaste, no el Dios de la Biblia. Porque si realmente buscáramos al Dios de la Biblia, nuestra vida sea diferente. Por eso el ser humano tiende a condicionar a Dios. Yo me encomiendo día a Dios, sí te encomiendas, pero a fin de cuentas hace lo que tú quieres. Entonces dice, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, dice, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, realmente haces las preguntas aquí. Entonces, ¿qué piensas? Le dices a la persona. ¿Qué piensas de esto? ¿Podemos llegar a Dios por nuestros propios medios? Es la segunda pregunta que haces. Es claro lo que dice la Biblia. No hay quien busque a Dios. ¿Qué piensas de eso? Entonces la persona la llevas a estar reflexionando, pensando en ese momento. Y le haces otra pregunta. ¿Y sabes por qué no podemos buscar a Dios? Bueno, existe una barrera entre nosotros y Dios. Y nosotros no podemos hacer nada para quitarla. Mira algo que nos menciona la Biblia. Este es otro de los pasajes y permite también que la persona lo pueda leer. Eso es importante, que dejes que la persona lo lea. Y te vas ahí a Isaías 59:2 y le mencionas. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, Dios no nos escucha debido a que hay ese pecado en nuestra vida. Nuestros pecados han hecho esa división. Y como Dios es un Dios santo, obviamente, Él no puede ver el pecado. Efectivamente, Él ama a la persona, pero sus actos no los ama en ningún sentido. Aquí vamos a ver esta parte que es muy importante. Aquí le tienes que preguntar, ¿te gustaría conocer la manera en que Dios está interesado en nuestras vidas y la forma que Él se acerca a ti? ¿Te gustaría conocerlo? Hasta aquí ya le dejas precisamente una incógnita de decirle, oye, es que no podemos acercarnos a Dios. No tenemos la capacidad de acercarnos. La misma Biblia, le dices, nos da una luz de esperanza para ti y para mí. Nos muestra precisamente nuestra condición delante de Dios, pero también te da un bello final para tu vida a través de la persona correcta, nuestro Señor Jesucristo, quien murió en la cruz por nuestros pecados. Y aquí es donde le enseñamos el tercer paso, que Dios nos muestra la condición de nuestra vida, pero también la solución. Mira cómo estamos delante de Dios, pero también
aquí te da la solución para tu vida, para que tú puedas estar cerca de él, ¿ok? Y muestras esta parte de este versículo, precisamente, aquí lo vamos a ver, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo volvemos a repetir, obviamente, este pasaje, ¿sí? Para conectarlo con el otro que vamos a ver. Y le explicas, ¿sabes qué? Como que no da esperanza de acercarse a Dios, pero mira cómo Dios se acerca, porque el pasaje es fuerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos, están separados de la gloria de Dios. ¿Sabes? Como que no da esperanza esto. Pero fíjate cómo Dios va a actuar. Lo va llevando, ¿no? Siendo, el pasaje que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo. Obviamente ya explicaste también lo que te dije que era justificado en el sentido, y usas el otro pasaje alterno, donde aquí hace una esperanza plena, ¿ok? Que es Romanos 6:23, porque la paga, mira nuestra condición, le vas a decir. Fíjate cómo estamos delante de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, separación para con Dios. Estamos separados, no podemos llegar. Pero aquí hay un regalo que Dios nos da. Pero la dádiva, el regalo, dice, de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cristo murió por tus pecados. Cristo es el regalo de vida para que tú puedas conectarte con el Padre. Fíjate cómo Dios nos da esa esperanza. Entonces, lo va llevando poco a poco. Lo que tú y yo no podíamos hacer, ganar el favor de Dios, Cristo nos da la esperanza y muere en nuestro lugar y nos presenta justos delante del Padre, pagando la gran deuda por nuestros pecados. Y esa parte muy importante, que Él pueda entender cómo Dios actúa, cómo Dios es un Dios de amor. Por ejemplo, Romanos 5:8 nos dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún nosotros siendo pecadores, Cristo decidió morir por tus pecados y poderte salvar. En ese momento, yo algo que siempre hago, les digo, es interesante cómo Dios actúa, ¿verdad? La gente a veces dice, sí, es Dios haciendo las cosas, ¿ok? El hombre jamás, hermanos, y la persona jamás, mire, va a tomar la iniciativa como Dios lo hace. Tienes que explicar esta parte. No puede acercarse definitivamente por sus propios medios. Entonces, cada vez que una persona se acerca a Dios o busca a Dios, realmente no es Él. Es Dios a veces buscándolo. Me tocó mucho compartir el evangelio desde la oficina, pero lo impresionante, ¿saben qué era? Cuando la persona llegaba y decía, es que sentí en mi corazón la necesidad de entrar, de escuchar de Dios. Y cuando yo le explicaba esta parte, cómo Dios los buscaba, la verdad caían redonditos y a los pies de Cristo. Uno de las últimas personas que me tocó no quería, se sentía indigno de aceptar el perdón de Dios. Es que no puedo aceptar el perdón, he hecho tantas cosas. Le dije, solamente la gracia de Dios es suficiente para perdonarte. Y cuando lo llevé a unos pasajes de Miqueas 7, 18, 19, ahí se rindió. Cuando le dije, Dios no solamente perdona pecados, Dios olvida y los sepulta. Dios quiere hacer eso para contigo. Y cayó rendido, estaba llorando como un niño. Pero sabe, eso es el evangelio. ¿Ok? Ahora, entonces veamos el interés de un Dios plenamente amoroso. Tenemos que mostrarle esto a la gente. Aquí vamos a ver el cuarto paso. Dios toma la iniciativa de acercarse a ti y recibirte con gran misericordia y darte vida. Tienes que hablarle acerca de esto. Aquí mostramos nosotros la condición también del ser humano y la voy a explicar, hermanos, precisamente porque nosotros no nos acercamos, es Dios el que se acerca. Aquí le vas a explicar en la manera en que Dios te da vida, que se llama regeneración, precisamente es darte vida espiritual para que tú puedas creer, y esta vida la pone Él en nosotros para que podamos aceptar su mensaje, ¿ok?
Efesios 2:1. Dice aquí, y él, hablando de la persona de Cristo, es el único, os dio vida a vosotros. La pregunta que yo me hacía hace mucho, bueno, ¿cómo que me dio vida? ¿Y la que tengo? Bueno, tengo vida física, mano espiritual, ahí le explicas. Dios te da vida espiritual para que tú puedas creer el mensaje. ¿Por qué tiene que darte esta vida? Porque no puedes responder por qué. Ahí lo dice el pasaje. Cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados. Es Dios acercándose al hombre. Entonces, como una persona muerta, yo no puedo acercarme a Dios porque mis pecados han hecho una barrera increíblemente. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios se acerca a mí. ¿Cómo? Dándome vida. Y esa vida espiritual me acerca a Dios y me hace recibirle y conocerle. ¿Ok? Y también leemos Efesios 2:8. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y este paréntesis que hace Pablo, hace un paréntesis aquí, pone esta frase que es de suma importancia. Dice, por gracia sois salvos. Así de sencillo. Por la gracia de Dios, Dios quiere darte este regalo de gracia que no merecemos, pero Dios dice, quiero dártelo. Yo quiero dártelo. Lo que no merecemos, Dios dice, yo te lo voy a dar. Mereces, según el criterio de Dios, mereces la gracia y te la quiere derramar en ti. Y es lo que tenemos que entender y tenemos que compartirle a la persona. Precisamente, hermanos, este es un acto de elección soberana. Así de sencillo. Hay ocasiones que a la gente le cuesta creer esta parte, pero ¿cómo? Bueno, Dios tomó a bien el elegirte. Dios tomó a bien o quererte alcanzar para Él. ¿Cuál es el problema? El problema que hay gente en pleito con Dios porque los alcanzó a ellos y no alcanzó a otros. Y yo le digo, ¿por qué peleas con Dios? Es que esto de la elección de la predestinación, bueno, elección es que Dios te eligió antes de la fundación del mundo y te predestinó, te preparó para salvación. ¿Y cuál es el problema? Es interesante esto, que en su soberanía, la voluntad de Dios, ¿qué hace? Decide alcanzarnos, así de sencillos, hermano. Así son las cosas. En la voluntad de Dios, en su soberana voluntad, Él decide poner los ojos en ti y poner todos los medios para llegar y alcanzarte. Nosotros no nos acercamos a Dios. Dios se acercó a nosotros. ¿Ok? Ahora, en Efesios capítulo 1, hay varios versículos y nos habla de esta gran verdad que le estoy diciendo. Yo te voy a leer una parte del versículo 4, del 5, del capítulo 1 de Efesios, 6, 7 y el 11. Y hay una frase que debemos de entender y la repite aquí 5 veces en ese capítulo. En todo el capítulo 1 la repite 5 veces. Y mira, eso es importante, que tú lo sepas, pero también lo puedas comunicar a la gente. Va a llegar un momento en que te vas a ser experto en poder compartir el evangelio. Y debido a que ya tienes esa práctica y sobre todo como un estilo de vida, te va a ser fácil alcanzar a aquellas personas para Cristo. El versículo 4 del capítulo 1 de Efesios, vean lo que dice la parte casi final. Según nos escogió en Él. ¿Nos escogió en quién? En Cristo. Pero la palabra según significa porque a Dios le plació escogerte. Versículo 5. Según el puro afecto de su voluntad, porque a Dios le plació y así lo quiso hacer, por su propia voluntad. Versículo 6. Según las riquezas de su gracia, que son abundantes, te quiso escoger. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Versículo 7. Según su beneplácito, porque a Él le plació. Y porque es bueno para Él hacer esto. Y versículo 11. Según el designio de su voluntad. Es interesante poder entender estas partes, hermanos. Que Dios nos escogió porque a Él le plació. Y entender esto es de suma importancia y de gran gozo. ¿Por qué? Porque Dios dijo, yo quiero escogerte a ti. Y puso todos los medios para llevarte a los pies de Cristo. ¿Ok? Y aquí le explicas el quinto paso, que Dios te busca con lazos de amor y lo demuestra al mandar a su Hijo Jesucristo
a morir por ti y por mí, ¿ok? El pasaje que siempre citamos, ¿sí? Pero aquí vamos a abarcar hasta el 18 para que entendamos su gracia redentora en ese aspecto. Porque de tal manera, y esa frase, porque de tal manera abarca un amor inmenso, incomprensible para el ser humano, en ese sentido. Amó Dios a la gente que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, creer en el que, en la obra redentora que Él hizo, que murió por nuestros pecados, no se pierda. Y explicarle, no se pierda dónde, en el infierno. Porque una persona que no cree en Cristo prácticamente está destinado al castigo eterno. Y Cristo vino a liberarlo de eso. No se pierda, mas tenga vida eterna. Dios le quiere dar esa vida eterna, ese regalo, y se lo da en vida. Es una herencia en vida. Porque no envió, dice, Dios a su Hijo al mundo, a la gente, para condenar a la gente, sino para que la gente sea salvo por él. ¿Y cómo? Al momento de creer, Dios se acerca a ti, Dios pone esa vida, y es cuando nosotros abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, y podemos aceptar su mensaje. Y dice el 18, el que en él cree no es condenado. No es condenado a esa eternidad sin Cristo. Al contrario, pero el que dice, el que en él cree, perdón, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, y dice la razón, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, en la obra redentora. Entonces la persona prácticamente, pues dice, no creo, ok, tuviste la oportunidad, bueno, tu eternidad va a ser sin Cristo, y es algo muy terrible, ok. Ahora, puesto que como seres humanos pretendemos acercarnos a Dios, pero ya nos dimos cuenta precisamente que no podemos hacerlo, hermanos. Dios toma la iniciativa, y es interesante que el ser humano, aunque caído, se acerca a Dios con un concepto equivocado de cómo es y cómo actúa Dios. Sabemos que se va a acercar mucha gente con un concepto equivocado de que tal vez Dios no lo pueda perdonar por todo lo que han hecho. Se sienten indignos e inmerecedores del perdón de Dios. Y créanme, siempre me ha pasado. Dice, no, pastor, es que no creo que Dios me perdone. He hecho tantas cosas, he dañado a mi familia, he dañado a tanta gente. Bueno, ¿y quién te dijo eso? No has ni conocido a Dios para que digas que no te puede perdonar. Y cuando yo lo llevo a esta porción, de verdad, que vamos a analizar ahorita, te vas a dar cuenta cómo Dios actúa. Precisamente, mire, Él nos hace dignos de acercarnos al Padre y declararnos justos delante de Dios por su sacrificio perfecto, y solo poniendo nuestra fe en Él. Vamos a ir a Romanos 5.1, por favor. Romanos 5.1, debes también de entenderlo y comunicarlo con gran convicción. La gente tiene que verte convencido de que lo que le estás diciendo es la verdad de Dios y que está en ti, porque es algo que lo transmites, lo vives, lo palpan. Porque imagínate, sí, pero Cristo murió por ti, y no, Cristo murió por ti para darte vida. Y tiene que comunicarlo con pasión esto. Mire lo que nos dice Romanos 5.1. Esta parte, cuando yo lo entendí siendo estudiante y veía cada una de las palabras, yo quedaba más impactado cada día y decía, Señor, todo esto hiciste. Gracias. Y mire lo que menciona, justificados pues por la fe. Y esa fe, aún la fe, Dios la pone en ti, fíjense. Justificados pues por la fe. ¿Qué significa justificados? Presentado justo. Dios te presenta justo delante del Padre para que tú puedas llegar a Él. Justificado pues por la fe, ¿en quién? En Cristo. ¿Qué hace Dios cuando nos justifica? Tenemos paz para con Él. Dios hizo la paz entre Dios y el hombre a través de Jesucristo, que fue el medio. Entonces tenemos ya esa paz, esa reconciliación con Dios, y podemos llegar a Él a través de la paz de Cristo. Porque todo lo que era contrario, toda la ira contenida de Dios fue descargada en la persona de Jesucristo. Entonces Él hizo la paz, Él es nuestra paz.
Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro medio para llegar a Dios. Entonces aquí explicamos el proceso de acercamiento de parte de Dios y el concepto equivocado que el ser humano, hermanos, tiene de Dios y cómo Dios nos recibe y que nada tiene que ver con lo que creemos o pensamos de Él. Dios no se fija en el concepto que tenemos de Él. Puede ser un concepto equivocado, pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta realmente cómo es el corazón de Dios en este aspecto. Y aquí lo vas a llevar precisamente al paso 6 y le vas a explicar precisamente que el regalo de Dios es perdonar nuestros pecados y que Él nos buscó. Él nos quiere perdonar, pero Él también toma la iniciativa y nos busca. Algo que yo hago siempre es empezar a narrar, y le recomiendo esto, que si usted pueda aprenderse la parábola del hijo pródigo, ahí en Lucas 15, del 11 al 19. Y yo empiezo a narrar la introducción precisamente de cómo el padre, dice, un padre de esta parábola, un padre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dice al padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y el padre accedió. ¿Sí? Esta parte de la herencia solamente se podía dar cuando el padre o moría o no tenía la facultad de administrar. En este caso, Dios muestra cómo el ser humano en nuestro libre albedrío nos deja decidir. ¿Ok? Dice que el hijo, una vez tomándolo todo, pues toda la herencia, se va a un lugar lejos, a una provincia, y lo pierde todo completamente. Empieza a vivir mal, a gastar su vida. Y se cree que era un lugar donde iban muchos de los jóvenes, eran como prostíbulos. Pues este joven, la persona decide vivir alejado de Dios, alejado de su padre, y vivir bajo sus propias decisiones. Yo siempre les digo a la gente que yo en mi convicción, como que Dios, ok, ¿quieres esto? Se cruza de manos, aquí estoy cuando quieras, pero pues, ¿quieres esto? Adelante. Entonces dice esta parte, cuando empiezas a narrar, que llegó un momento en que el hijo le empezó a faltar. Y se arrimó a uno de los hacendados y pidió trabajo. Y le dio un trabajo apacentando cerdos, que para un judío era lo más denigrante. Esto significa la forma en que el hombre, la caída, se va denigrando el ser humano, sin Dios, completamente. Y llegó a un punto que este hijo llegó a tener tal hambre que dice que deseaba las algarrobas, eran unas vainas duras para los cerdos, que ellos las comían bien y nadie le daba. En ese momento él reflexiona, dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre con pan y yo aquí perezco? Como diciendo, ¿qué necesidad tengo de vivir así? ¿O qué necesidad tenía de vivir así? Es cuando el ser humano empieza a reflexionar cuando ya está hundido en esa parte, ¿sí? Pero precisamente, pero en los versículos 18 y 19, yo hago énfasis del concepto equivocado que podemos tener de Dios. Fíjense, cuando el hijo pródigo pide un lugar de jornalero antes que un lugar de privilegio, pues sentía que era indigno y merecedor de estar con el Padre. Esto es algo muy, muy interesante, importante, que debes de aprenderte. Por ejemplo, el versículo 18 y 19 nos habla de una oración que el hijo formula. Y precisamente estaba meditando en todas las cosas que quería decirle a su padre. Él tenía la intención de querer arreglar las cosas, pero tenía un concepto equivocado de quién era su padre. Lo vamos a ver aquí. Fíjense, versículos 18 y 19. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo. Primero tenía que reconocer que pecamos contra el cielo. Es importante, hermanos, esto. El arrepentimiento. Hablarle que uno tiene que arrepentirse de sus pecados y explicarle lo que es pecado, ¿ok? Dice, pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Si nos damos cuenta, el hijo tenía un concepto equivocado. Mire, es muy distinto. Vamos a conocer a Dios desde su perspectiva misma, no de la nuestra. Porque nosotros como padres, obviamente nosotros disciplinamos por amor a nuestros hijos,
pero no actuamos como Dios. Dios es un Dios que actúa con tanto amor y lo vamos a ver en esta porción. Aquí es donde explico el actuar amoroso de Dios y la manera que solo el Señor espera de nosotros un verdadero arrepentimiento. Eso es el evangelio de arrepentimiento. Mis hermanos, veamos entonces cómo actúa nuestro Padre Celestial. Veamos cómo actúa para con nosotros. Necesitamos conocerlo día con día. Por eso, algo muy importante que yo siempre le digo a la gente, debemos de conocer el corazón de Dios a través de muchas personas. Por ejemplo, David, en el Salmo 51, escribe acerca de un Dios que se deleita en misericordia. Perdóname conforme a la bondad de tus grandezas. Era un hombre que conocía a Dios. Sabía cómo era Dios. Y tenemos nosotros también que ir conociendo el corazón de Dios. Aquí, mire, esta parte es donde yo lo llevo a Lucas 20, capítulo 15 del 20 al 24. En esta versión, la nueva versión internacional, quiero que tomemos tiempo para que analices cómo el Padre actúa. No un Padre carnal, un Padre celestial, un Padre amoroso, un Padre que te ve siempre con ojos de amor. Vean lo que hace el Hijo aquí. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre, dice. Todavía estaba lejos. Esta parte quiero que pongas atención. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. ¿Qué significa esto? La forma en que Dios día con día te busca. El padre salía todos los días con la esperanza de ver a su hijo y que regresara. Esa es la forma en que Dios te busca. Él toma la iniciativa. Aunque el hijo aquí va hacia su padre, pero aquí nos muestra también el pasaje cómo Dios es un Dios amoroso. La otra versión dice que fue movido a misericordia. ¿Qué significa misericordia? Que el Padre, en este caso Dios, no estaba pensando, para con los judíos también esto, en pagarles mal por mal como lo hicieron para con ellos. Cuando nosotros a veces nos portamos mal como hijos, ¿cómo actúa nuestro papá? Él está pensando la forma de que nosotros recibamos un castigo para aprender. En este caso, aquí ya el hijo venía completamente agotado, cansado, denigrado, sin sentido a la vida, y Dios te da un nuevo sentido. No actúa de la manera que un ser humano actúa. Dios actúa con tanto amor. Y dice aquí, y fíjense, es interesante, y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro. ¿Quién sale corriendo? El Padre. Él es el que te busca. Y lo abrazó y le besó. Esa parte me impacta en la forma en que Dios nos recibe, que nos quiere tomar y nos quiere abrazar y amar. Y vea lo que hace el joven. Y el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Es interesante, ¿eh? Aquí hay una parte que el padre, él venía con un concepto equivocado. Recordemos esto. Hazme como uno de tus jornaleros. Aquí el padre la omite. Esta parte no le importó ni la escuchó. Aquí el padre lo interrumpe. ¿Qué quería escuchar el padre? La confesión de arrepentimiento. Solamente. Eso es muy importante. Que la gente lo sepa, que Dios escucha el arrepentimiento, el corazón contrito y humillado, Él no desecha. Y dice, vean el actuar del Padre para con nosotros, los seres humanos. Dice, pero el Padre ordenó a sus siervos. En ese momento Él escuchó, la otra parte lo omitió, no le importó y dijo, pero el Padre ordenó a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Ese vestido era dedicado para alguien sumamente especial, mis hermanos. Así es la forma en que Dios te ve. Estaba dedicado y reservado para alguien especial. Y decía también, póngale también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. El anillo en el dedo significaba no solamente la calidad de hijo, sino la autoridad que se le regresaba a su puesto de privilegio. De hijo, no de jornalero. Y calzado en sus pies. Sabemos que cuando alguien recibía a una persona, le lavaba sus pies, pues obviamente los curaba, todo. ¿Qué significaba?
que en las manos de Dios estamos seguros y podemos descansar. Pero también les dice, traigan el ternero más gordo y mátelo para celebrar un banquete, que era reservado para alguien sumamente especial. Es la forma que Dios nos ve. Y esta parte, en muchas ocasiones he visto cómo la gente se quebranta ante Dios. Decir es que, bueno, es la forma en que Dios te quiere recibir. ¿Qué le vas a decir? ¿Lo vas a rechazar? Dice el mismo padre aquí, la razón por qué hace todo esto. Dice, porque este hijo mío estaba muerto. Pensaba que se había perdido por completo, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero dice, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. ¿Quién de nuestros padres recibimos o nos recibieron así nuestros papás hace muchos años? Nunca. Yo recuerdo que en los tiempos de rebeldía, mis papás no me recibían así. Al contrario, un día me dijeron, hijo, adiós, hasta luego. Que obviamente después regresé otro día arrepentido pidiendo perdón porque era complicado el mundo de afuera. Pero saben, Dios nos recibe de esta manera. Hermanos, algo que tenemos que hacerle entender a la persona es que nuestro Padre Celestial es un Dios precisamente que Dios se acerca a nosotros para restaurarnos, amarnos, perdonarnos y transformarnos por completo. Y aquí es donde lo llevas a tomar una decisión, a aceptar el amor de Dios y la manera en que el Señor le recibe y lo está buscando. ¿Ok? Y le dices aquí, ¿te gustaría recibir ese regalo de amor y así ser su hijo, ser hijo de Dios? Entonces, le empiezas a explicar esta parte de San Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, si tú lo recibes, puedes ser hijo de Dios en este momento, si tú lo aceptas. Mas a todos los que creen, dice, los que recibieron, los que creen, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Para ser hijos de Dios necesitamos recibirle. Mientras tanto somos criaturas de Dios, no hijos de Dios. Somos sus criaturas, pero para conocerle y poder ser sus hijos tenemos que creer y recibirle en ese aspecto. Ahora, siempre es bueno explicarle, hermanos, que la salvación no es algo hereditario de nuestros padres, costumbres o tradiciones. El versículo 13 ahí, precisamente en Juan 1:13 dice, los cuales, los hijos de Dios, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué significa? Que Dios es el que te busca y te alcanza. Y cuando Dios se ha propuesto alcanzarte, Dios es el que te busca en ese aspecto. Esto no es de herencia, no de tradición, no de costumbre. Esto es de acuerdo a la voluntad de Dios. Tienes que explicar todas estas cosas. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo nada más te pido si puedes poner la lámina 1 para tomarle una foto, porque es la única que me faltó. La lámina 1, ¿ok? Perfecto. ¿Ok? Bueno, bueno, perdón. Sí, Joel. Sí, bueno, mientras la pone y todo, yo le quería decir porque sí me quedé con esa sensación, como usted dice, porque cuando yo trabajaba, pues sí estaba yo muy metido en el trabajo, pero también tenía unas, o sea, como un jefe muy opresor tenía yo. Ajá. Pero cada vez que hablaba o me buscaba para ver cosas relacionadas al trabajo, yo veía su necesidad y una vez, él era médico, entonces él me decía que antes practicaba los abortos así clandestinos hasta que un día se le iba a morir una paciente. Fue cuando, dice, yo sentí que estaba yo haciendo mal. Entonces, yo ahí es lo que yo, o sea, yo sí, bueno, esa espina todavía la tengo. Bendito a Dios y gloria a Dios. El Señor yo creo que sí lo estaba buscando, pero en ese tiempo creo que yo no estaba preparado o como ahorita me siento así dispuesto a predicar o bueno,
a llevar el mensaje de salvación. En ese tiempo creo que no estaba yo así porque me quedé con eso y gloria a Dios porque sí, hubo alguien que le predicó bien el evangelio y hasta donde sé, sí, ya se congrega en una iglesia allá en Tehuacán, es lo que me dijo su esposa, porque su esposa era también compañera. Entonces una vez que llegué a Tehuacán me dice, oye, amigo, dice, ¿qué crees? Dice, ya soy como tú. Y yo me quedé sorprendido, pero me dice, digo, ¿cómo le? Sí, dice, mi esposo dice, aceptó a Cristo y yo también, dice, ahora ya nos reunimos en una iglesia, ahí a las afueras de Tehuacán, por decirlo así. El caso es que aquí va y yo me quedé con esa sensación de que quería yo hablar, pero aparte de que él era como un jefe muy opresor, por decirlo así, también no sabía yo cómo hacerlo y ahorita que se empezó esto, pues quisiera saber como qué idea podría tener. No sé, Dios solo sabe que me preparen más adelante, pero cuando encuentre yo una situación semejante a de alguien, poderlo orientar, poderle decir. Precisamente el formato se los vamos a pasar para que ustedes lo puedan llevar a cabo y estar estudiándolo. Yo le metí aquí, es parte, le meto más caro. Una cosa es el formato y otra cosa todo lo que explico, ¿no? En ese sentido, igual les puedo hacer llegar todas estas notas para que usted pueda tener más relaciones respecto con los pasajes. Y es lo que hago yo siempre igual con mis alumnos en el seminario. No solamente darles el esqueleto, sino también la carne, ¿no? Esto es importante. Les va a ayudar mucho porque es darnos cuenta de eso, cómo Dios nos busca, cómo Dios toma la iniciativa. Nosotros no, y debido a que estamos muertos en delitos y pecados, no podemos, pero Dios se acerca. Cuando una persona, por ejemplo, viene a nosotros y empieza a compartirnos, no es casualidad. Yo siempre le digo, son diosidencias. Es Dios buscándolo. Es Dios queriendo relacionarse y es cuando nosotros tenemos que compartir ese mensaje de salvación. Y de verdad es tan hermoso cuando, mire, creo que lo comenté en una predicación. Un día fui a una parte cuando vivía en Ensenada, a entregar un material a una empresa, una gasera que estaban abriendo. Y de regreso, pues hay una seguridad plena. Me dice el guardia, oye, ¿vas para Ensenada? Sí, ¿te puedo llevar a mi compañero? Y yo andaba bien cansado porque tenía un viaje anterior. Le iba a decir, mira, la empresa no nos los permite, pero ¿lo conoces? No, sí, es de confianza, me lo llevo. Venía manejando, y de repente me empieza a hablar de su vida. Y a decirme todos los problemas que tenía. Y mire, yo estaba tan cansado que decía, no quiero hablar. Y llegó un momento en que antes de dejarlo ahí en la terminal donde iba a tomar su camión, había aceptado a Cristo. Yo me resistía por el cansancio, pero el Espíritu Santo me hacía y me instaba a que le hablara del Señor. Así lo va a hacer en muchas ocasiones con nosotros. No puedes callarte la verdad de Dios. Lo que gratuitamente recibiste, que decía Pablo, también tienes que dar gratuitamente en ese sentido. ¿Ok? Gracias, Joel. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Elena. Para ahondar un poquito en lo de la predestinación, yo sé que aquí en Efesios dice que por su beneplácito, por afecto, pero como para no decir, pues dijo Dios que tú sí, tú no, entonces para no decirlo así, o sea, no es tan, bueno, no es tanto así, pero sí es así. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que Él decide y es un Dios bueno. Por eso dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos, en ese sentido. Y el hecho de que Dios te haya llamado, obviamente va a transformar tu vida por completo. Y no son casualidades. Mire, todo esto que está pasando ahorita en el mundo es una realidad. El Señor viene pronto. Hace rato, mi cuñado me regaló un montón de CDs y eso, y entre ellos me regaló uno ya viejito, El Arrebatamiento. Y lo empecé a ver y le dije a mi esposa, oye, está buenísimo, porque esto es una realidad. Pasan escenas de muchas iglesias que les hicieron, que están predicando y de repente el pastor, ¡pum!, se van varios miembros y un caos tremendo. Pero es realidad.
Dios quiere llevarnos a su presencia. Por eso es un acto cuando dice, ¿saben qué? A Jacob amé, mas a Esaú lo aborrecí. Y no es el aborrecimiento que no te desprecio, no, simplemente dice, ¿sabes qué? A Jacob yo lo decidí escoger para un propósito. Esaú, acuérdense que negó su primogenitura. En ese aspecto, Dios conoce el corazón. Pero, ¿qué hizo Dios? Transformó el corazón de Jacob a tal manera que lo cambió a Israel. Cuando luchaba siempre engañosamente, hacía las cosas en sus propios medios. Cuando luchó con Dios, ¿qué le demostró? Que ahora las cosas las iba a hacer en el poder de Dios. Ya no iba a ser el usurpador, ya no iba a ser el engañador, iba a ser ahora Israel. Entonces, esa parte es muy, muy importante también que entendamos. Mire, no es cuestión de conflicto, simplemente es cuestión del amor de Dios en ese sentido. Y yo algo que digo, bueno, si esta persona, nos vamos a llevar sorpresas, es mi convicción. A veces puedes decir, híjole, no, esa persona que está ahí en la gloria del Señor y lo vas a ver ahí, imagínate. Y es cuestión de elección, ¿sí? Es cuestión de elección en ese aspecto. Y es cuestión de Dios en ese aspecto, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta antes de concluir con esta parte? ¿No? Ok, vamos adelante, ok. Bien. Y aquí es donde tú haces la invitación a reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador. Pero debes siempre preguntar si está arrepentido de sus pecados. Eso es muy importante que entendamos, hermanos, porque el evangelio no solamente es el hecho que una persona levante la mano, sino decirle, realmente estás arrepentido, sabes que tus pecados, como explicamos, han hecho separación, pero Dios te perdona de todos esos pecados, te quiere perdonar en Cristo y te quiere presentar justo delante de Él. Cuando la persona te dice, la verdad que sí, estoy arrepentido, no puedo llegar a Dios por mis propios medios, sino a través de la obra de Jesucristo. Después le invitas en oración a recibir a Jesús como Señor y Salvador de su vida, ¿ok? Ahí lo guías, haces la oración y le explicas, no es la oración mágica. No es una oración mágica, es entre tú y Dios. Entre tú y Dios, lo que nos dice Isaías 1:8, 1:18. Venid hoy, estemos a cuentas. Te habla precisamente de hoy, no de mañana, porque mañana no sabes si la persona la vas a ver y no sabes si va a estar en la presencia de Dios o no, pero tienes que aprovechar la oportunidad, ¿ok? Ahora, cuando tú ores por él y él reciba a Cristo, y que al final quiero hacer una oración por todos nosotros, y si alguien también que está aquí por primera vez quiere aceptar a Cristo y que ha entendido el amor de Dios y cómo es Dios, cómo Dios quiere recibirlo, por favor no rechace esta oportunidad. Dios te la está dando. Dice que es vuestra vida, es como neblina que aparece por un poco de tiempo, pero después se desvanece. Por eso dice, venid, hoy estemos a cuentas. Si tus pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos. Si fueran como el rojo carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana. Es borrón y cuenta nueva. Y Dios dice que toma sus pecados y los sepulta a lo más profundo del mar, los olvida y perdona por completo. Esa es la capacidad del Dios de amor, ¿ok? Ahora, esto, cuando una persona recibe a Cristo, hermano, debe de llenarnos a nosotros de gozo pleno. Y aquí es donde tú le dices que esa decisión que ha tomado trajo precisamente repercusiones en la eternidad. Y le explicas ahí lo que sucede. Te confirmo lo que hoy sucede en el cielo. Ve lo que hay en el cielo. Hoy en día, híjole, si pudiéramos estar allá, disfrutaríamos esta fiesta. Pero dice Lucas 15:10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los ángeles están de fiesta delante de Dios, porque su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, donde nadie ni Dios mismo lo quitará de ahí. ¿Ok? Y después de esto, ya haces una invitación a un estudio bíblico, a un discipulado, precisamente para llevar a esa persona
en su caminar con Dios y que conozca más de Dios, que empiece a ser transformado en su vida cristiana. Pero hermanos, déjenme decirle algo. El hacer discípulos implica tiempo, esfuerzo, dedicación, preparación, inversión y amor continuo por ver crecer a la persona en la gracia y conocimiento de Dios. Y tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto a todo esto. Tienes que estar dispuesto a ofrecer tu tiempo, en cierta forma, a veces tus recursos, mover recursos, llevar a la persona a todo esto para que la persona pueda alimentarse. Ahorita no podemos por la cuestión de la pandemia, pero estamos en Zoom. Pero una vez que todo esto pase, pues vamos a podernos reunir, nos vamos a ver con todas las personas y vamos a estar alabando al Señor y creciendo juntos en la iglesia, ¿ok? Ahora, como te dije, si gustas el formato de evangelismo, te lo podemos mandar, lo imprimes, igual me puedes mandar tu correo, si gustas, por el chat, y yo inmediatamente te mando el formato, todo no solamente el formato, todo el escrito, para que tú te vayas identificando, empapando y poder compartir con más efectividad lo que es el evangelio. Y hermanos, la verdad que muchas gracias por este tiempo. Esto es lo que nosotros hemos aprendido durante el caminar con nuestro Señor y nos ha sido muy, muy útil. Y no es algo que, llegó una persona. Llegaban personas de toda índole. Y la gracia de Dios sigue siendo la misma. No se trata de un nivel diferente y a otra no. Nos la tratamos igual. Su necesidad de Dios es la misma. Y es algo muy hermoso cuando nosotros compartimos esto. Recibiste de gracia damos. Y me gustaría terminar con esto. Mire, hay un joven que se conecta con nosotros, él es de Ensenada. Y yo hacía muchas dinámicas con ellos cuando trabajé como presidente de jóvenes durante 5 años. Y en una ocasión compré como unos 8 paquetes de roles de canela y glaseados. Y pues allá en el norte es más de galón de leche. Y me compré un galón de leche y vasos. Y los escondí, los vasos, y escondí la leche. Y puse todos los roles de canela y empecé a hacer una rifa entre ellos. Y va cayendo la rifa en el nombre de este joven, Insan Armando se llama. Entonces fui y le entregué los 8 paquetes de roles. Y él estaba sentado así en el medio, en el centro, con los 8 paquetes así. Entonces le empecé a decir a todos los muchachos, quédatele viendo. Y corrieron la voz, quédatele viendo. Y llegó un momento que digo, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago? ¿Qué? Pues los comparto, ¿qué? Pues sí, compártelos. Y viene la pregunta, bueno, ¿qué te costó esto? No, nada. Pues fue algo gratis, lo recibí de gracia, pues de gracia también damos. Esa es una parte importante. De gracia recibiste, de gracia damos. Y hermanos, espero que haya sido de bendición este tiempo, que tú aprendas en este tiempo tan hermoso. Pero igual quisiera orar por todos ustedes, que Dios los use. Y si hay alguien que nos acompaña por primera vez y ha entendido lo que es el amor de Dios y cómo Dios los está buscando, y que no es casualidad que usted haya tomado este taller, sino que Dios la está buscando a usted, a ti como varón. Dios se ha acercado a ti con tanto amor. Hoy Dios quiere que tú le recibas. Venido, hoy estamos a cuentas. Dios quiere eso contigo, quiere perdonarte, quiere darte vida y vida en abundancia. Dice que el ladrón, refiriéndose a Satanás, no vino sino para matar, robar y destruir. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Habrá alguien aquí que quiera esa vida? ¿Habrá alguien aquí que diga, Señor, yo quiero esa vida, yo quiero ser perdonado, yo quiero ser recibido como tú me recibes? Yo quiero orar por ti en ese momento. ¿Habrá alguien? Marisela. No, yo quería hacer una pregunta. Sí. ¿Esto que tú has compartido va a quedar grabado en Zoom, Messenger o algo? ¿O solamente hay que contactarse contigo para recibir una copia? Yo estoy aquí
me hicieron una invitación. Yo soy cristiana, me hicieron una invitación, pero siempre mi deseo es compartir la palabra de Dios y pues por eso quiero aprender, estar aprendiendo. Ok. Si gustas, se está grabando de hecho, y te la podemos hacer llegar, no te preocupes. Te la podemos hacer llegar para que la tengas en ese sentido. Y obviamente el deseo de nosotros es capacitar a más personas que sepan que el compartir la palabra de Dios es algo maravilloso. Cuando lleguemos a su presencia, Dios nos va a recibir con nuestras coronas, nuestros galardones por haber alcanzado. Cada alma que llega a su presencia es una corona, son bendiciones que Dios nos va a dar. Y precisamente es porque su nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Ok? Así que, ¿qué les parece si oramos? Y si tú quieres ahí en tu corazón decirle a Dios, Dios, yo quiero ser perdonado. Yo quiero ser perdonado. Yo recibo tu amor. Yo sé que me has estado buscando. Ya no quiero resistirme. ¿Verdad? Quiero recibir tu amor. Hazlo. La verdad que Dios no es un Dios que condena. No es un Dios que te quiere separado. Él te quiere porque obviamente nos creó para ser seres relacionales y su lenguaje más hermoso es el lenguaje de amor. ¿Oramos? Padre, gracias te damos por este tiempo que hemos pasado, aprendiendo aún más de tu palabra, métodos que podemos usar, pero a fin de cuentas, lo que vamos a usar tú lo vas a plasmar en nuestro corazón. Y aquellas cosas que son para nosotros más prácticas, pero verdaderas en ti, que es tu palabra, vamos a poderlas compartir y sobre todo, Señor, saber que tú estás obrando. Ponnos oportunidades increíbles para poder compartir de tu palabra. Sigue, Señor, derramando bendición sobre toda aquella persona que quiera conocerte y sobre todo en la cual tú lo has buscado, te has acercado con tanto amor y tú lo dices en tu palabra, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y es no pagarnos conforme merecemos, sino que nos das más allá de lo que no merecemos, que es tanto amor y perdón. Señor, y si hay alguien aquí que quiera recibir a Cristo, solamente que pueda decirle que se arrepiente de corazón de todos sus pecados, los cuales han hecho una división, pero que reconoce que solamente a través de Cristo puede llegar a tu presencia y ser perdonado, perdonada y limpiada de todo su pecado. Padre, que al reconocerte que tú moriste en la cruz, ellos se hacen merecedores de vida eterna y también de ser llamados hijos de Dios y que su nombre sea inscrito en el libro de la vida. Gracias por la salvación que nos das, gracias por la seguridad que nos das y gracias porque eres nuestro Dios. Te bendecimos y te pedimos que tú sigas haciendo la obra en cada uno de mis hermanos y Padre, que tu iglesia crezca porque no solamente impactamos desde aquí, sino también en persona a muchas otras gentes, Señor. Así que lo ponemos en tus manos y gracias por este tiempo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Mande. De hecho, mayo va a ser el mes del evangelismo, entonces, pues están invitados a los servicios para que puedan invitar a personas no creyentes que puedan conocer el mensaje de salvación y pues va a ser de mucha bendición, de mucho alcance. Entonces, si tienen oportunidad de invitar a amigos, familiares, vecinos al servicio durante todo mayo, oración y cultos, pues va a ser de mucha bendición y de mucho alcance. Gracias, Elena. Sí, sin duda va a ser de mucha bendición. Ese mes de mayo es un mes de evangelismo, precisamente, y se trata la serie Salvos sin lugar a duda. Que no dudes para nada que lo que Dios ha dicho es una realidad. Y vamos a hablar mucho de seguridad de salvación y también de alcanzar a otras personas. Gracias, que Dios les bendiga. Disfruten, nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 10 de la mañana, de 10 a 11, el tiempo de oración. Hermanos, hemos estado viendo la mano de Dios sobre muchas personas de una forma increíble. No deje de orar. La oración es parte fundamental de nuestra vida.
Y luego a las 11:30, únase en nuestro servicio, donde vamos a terminar la serie Decirle adiós al afán y la ansiedad. Y el tema se llama Calma Contagiosa. Va a estar Rafael Che con nosotros. Ya estoy hablando como cubano, que ya está Rafael Che con nosotros. Y un tema muy importante, una calma contagiosa, que tú la puedas contagiar a otros en medio de circunstancias adversas. Gracias, que Dios te bendiga y nos vemos el día de mañana. Gracias por todo. Gracias por haberse conectado. Bendiciones.